Que quede claro que no es a las 9 de la noche, es pasadita a las 9. ¿Cómo están? Ahora es viernes 16 de febrero. Miren cómo se va corriendo el tiempo. Del año 18. Y como siempre aquí estamos, viernes a viernes, porque la historia no se detiene. Con esa historia va nuestra vida. Pudiera ser que nos alejemos del pasado, pero bien se dice que nuestra historia siempre nos acompaña, la llevamos con nosotros. Es por eso que todos debemos identificar nuestra historia, nuestro pasado, conocerlo, a nivel personal, como sobre todo a nivel colectivo, comunitario, nacional. Haciendo reflexionar y reflexiones sobre nuestras vidas, podemos tomar conciencia de dónde venimos, de dónde surgimos, cuál es nuestro origen, qué es lo que hemos vivido. Y eso nos dará bases seguras para poder plantear nuestro futuro y conocer nuestra identidad. Esta semana, gracias a Dios, tengo la oportunidad de ir a diferentes comunidades. En esas comunidades rurales, reunidos con grupos sociales organizados, tanto de San Salvador, repito, como del campo, como que se concluye que no es falta de voluntad el conocer la historia, sino que no se faltan los condicionamientos para hacer reflexiones. No tenemos elementos que nos inviten y nos motiven a reflexionar. El primer condicionamiento es la desmotivación, el vacío de conocimiento que nos dan, en la escuela. ¿Qué se nos entrega en el tema histórico en la clase de historia? Que la clase de historia es así como un requisito, como por no dejar. Y se basa en nombres y fechas, acontecimientos en el que el pueblo, nosotros hijos del pueblo, no hay protagonismo. Todo lo dirigen, todo lo acaparan los personajes hijos de la clase social dominante. En las clases escolares, valga repetirlo así, los protagonistas de la historia son miembros de las familias dominantes, y los personajes que son de la clase popular son menospreciados. Se les presenta de modo negativo, insignificante, como si fueran de mal ejemplo, con el añadido que se les pone el sello de una ideología contraria a la ideología dominante. Como para resumirlo así, los buenos son capitalistas, los buenos son de familias estudiadas, ricas, influyentes, muy religiosos y patriotas. Los del pueblo, del otro lado, son comunistas, resentidos, no tienen título, no han estudiado, son ignorantes, y pues sobre todo pueden ser mal ejemplo para la juventud y para la ciudadanía. En definitiva, los que en la historia, hijos del pueblo, han hecho algún evento digno de recordarlo, nos los presentan como fracasados. O sea, pues, que en nuestra sociedad valen los que piensan como piensa y lo manda la derecha. Los que tienen otra clase de pensar, de ser, esos son ignorados, son rechazados, son sepultados, segregados, y desde por ahí la gran mayoría popular a la que nosotros pertenecemos como honorable vulgo, estamos convencidos que estudiar la historia es tiempo perdido.
no sirve de nada. Y miren, y para atornillar al final, ni en la universidad hay una carrera, una facultad de historia. Apenas hay un agregado de la Facultad de Humanidades que se llama Escuela de Estudios Históricos. Y por supuesto, les aseguro que hay en este país grandes estudiosos de la historia, pero sin apoyo económico, sin recursos, algo así como un empeño de mínima categoría allá, con lo que sobra. Y de paso, a lo que sobra muchos les dicen sobrina, cosa seria. ¿Y por qué se sucederá eso? Pues porque los que después de la llamada independencia gobernaron este país, esos son los que se encargaron de alquilar a personas muy inteligentes para que escriban los libros de texto de la llamada clase de historia. Digo que son muy inteligentes, aunque muy vendidos, y con un gran pensamiento de derecha. Y esos son los que escribieron los contenidos de esos textos llamados libros de historia, y que por supuesto lo que ahí se escribe y desde lo que ahí se enseña debió ser aprobado por las autoridades que por muchas décadas pertenecían y siguen perteneciendo a un solo modo de pensar y a una sola clase social, el pensamiento de derecha capitalista, burgués y oligárquica. En definitiva, pues, el conocimiento y la interpretación de los acontecimientos pasados, eso es la historia, es muy importante, pero hecha de tal manera que no tenemos motivos, no sentimos ganas. Por eso, dejemos sin terminar esta reflexión, que es muy importante, para invitarnos a reflexionar en algo aparentemente simple, pero que lo vamos a señalar para atraer el pensamiento y que de paso atraviesa nuestro mirar, nuestro sentir y nuestro pensar de cada día. Y por lo mismo, porque atraviesa nuestra ideología, nuestra visión, nuestro de pensar, atraviesa, digo, y es el fundamento del qué hacer cada día. Preguntémonos, ¿alguna vez hemos pensado en la gran importancia de saber, porque se repite constantemente, cuál es la profunda diferencia entre lo que se llama ser de derecha y lo que se llama ser de izquierda? Así nos han dividido en la sociedad. O somos de derecha o somos de izquierda. O quizá somos del término intermedio. Fríos o calientes, una cosa. Tibios para el vómito. Así lo dice la escritura en la cual de ustedes creen mucho. Es notoria, pues, cuánto desconocimiento hay al respecto del ser de derecha o al ser de izquierda. Por supuesto, eso de llamarse de derecha es un pensamiento de quien domina, y acusar de izquierda es también un pensamiento de quien domina, porque en este lugar, en este planeta, en este país, solo hay pueblo dominado que quiere ser libre y una minoría social, esa sí es de derecha, que quiere dominar. No existe la izquierda, existe pueblo. Pero bueno, las palabras son y son las que se ocupan. Por eso es notorio el desconocimiento que hay al respecto. Pero somos quizá, o quizás son muchos o pocos, los que enfrentamos ese dilema para definirnos en la pertenencia social, si somos de derecha o somos de izquierda.
Tenemos que saber que los que siempre han dominado este país y muchos países, y lo siguen dominando, siempre nos han puesto clarito que para ellos, como clase social dominante, son de derecha. Y nos han dicho, o son de derecha porque estamos con ellos y les adobamos el gusto, o si somos de izquierda seremos atacados, señalados como antisociales. Eso es histórico. Después de la llamada independencia han pasado 200 años. Antes de la independencia hubo 300 años que estos países, ahora llamados latinoamericanos, fuimos dominados, sometidos, esclavizados por el imperio de la colonia española, o como se dice, de la corona española. Y la corona española tenía un pensamiento de sometimiento al rey y de sometimiento a la religión católica, no a Dios, sometimiento a la jerarquía católica, que es peor. No se puede ni se podía en ese tiempo tener un pensamiento diferente del que no fuera a nivel de la corona española, con sus autoridades impuestas desde España, o que se tuviera un pensamiento diferente al pensamiento religioso. Y los que eran identificados de disidentes o de diferente clase de pensamiento durante 500 años hasta ahora casi, eran expulsados, exiliados, encarcelados, fusilados, torturados o quemados vivos. Eso ha sucedido en estos países. Nos han querido obligar, nos han obligado a que solo puede ser aceptable una sola manera de pensar, para que nada siquiera hubiera fuera de control. Todo estaba bajo control de una manera férrea y esclavizante, y de esa manera que nadie siguiera esos ejemplos. Parece ser que en la gran mayoría de nosotros pueblo, o ignoramos esa historia o se nos ha olvidado todos esos 500 años que han pasado desde la venida de los españoles. ¿Y por qué? Quizá por temor, quizá por intereses, quizá por oportunismo, o digámoslo, por ignorancia. Y por esa situación, o nos volvemos cómplices de ese pasado y de las consecuencias sociales, y aceptamos esas ideologías, esas religiones que hoy nos han traído las consecuencias sociales que tenemos. Quizá pues muchos de nosotros, por vivir con las exigencias de sobrevivir, tener un puestecito, tener un sueldito, aquí así habla en chiquito porque son muy pocos los que tienen salarios reales, aquí se habla de suelditos y muy decentemente se dice salario mínimo. Eso es vergonzoso porque se nos exige, se nos impone y debemos aceptar lo mínimo. Pues bien, muchos de nosotros, por vivir con la exigencia de sobrevivir, casi al límite de la inconsciente esclavitud, no nos damos cuenta del cinismo social en que nacemos, el cinismo histórico en que vivimos y morimos. Aquí no cambia nada en cuanto al pensamiento, y el que cambia es señalado socialmente. Y eso nos sucede a todos. Desde el tiempo de la colonia, pasando por el criollismo, porque
Hubo un tiempo de colonialismo hasta llegar a la independencia, pero ¿quiénes hicieron la independencia? Los criollos, y desde entonces que hemos tenido criollismo, se nos permite cambiar de religión, fíjese. Y en esas ansias de continuar esta clase dominante criolla, de continuar dominando, aunque sea un grupito de familias poderosas, apoyaron el ingreso de diferentes religiones para quebrarle el poder económico y el poder de pensamiento a su histórica aliada, la Iglesia Católica, que siempre fue cómplice. Pero se permitió cambiar de religión, pero no de ideología política. Y teniendo dividida la religión, que atacaron a la Iglesia Católica y por eso cambiaron de religión para apoderarse de los beneficios y de las riquezas de la Iglesia Católica. Ocuparon siempre el mismo método de las religiones, trajeron a otras religiones con el mismo método religioso. Trajeron iglesias protestantes, así llamadas históricamente, y aún trajeron lo que se llaman muchas sectas religiosas. Algo así como en tiempos electoreros de ahora, hay que dividir. Lo mismo está sucediendo. Tienen la costumbre, usando la religión, atacándola por un lado, pero ocupándola por otro lado. Los candidatos electoreros se convierten a diferentes religiones. Pues sí, los electoreros tienen que someterse al sistema de criollismo que tenemos. Y muchos hasta hacen el teatro y se dejan bautizar por una y otra iglesia. Hay candidatos que van a una iglesia y los bautizan, se dejan bautizar. Van a otra, se dejan bautizar en tiempos electoreros hasta 3 veces. Así lo han ocupado. ¿Y quién es el que más ocupa eso? Lo que se llama la derecha. Y miren, estos derechosos, derechistas, después de bautizarse y aceptar en esa religión, aún húmedos por el agua, atacan a los contrarios porque son ateos, porque tienen un pensamiento diferente. Es muy sutil el argumento, pero creo que ustedes que son inteligentes entienden muy bien. Se permitió cambiar de religión, pero se prohibió que hubiera un pensamiento político diferente. Hay que ser de derecha para sentirse que somos del Salvador. Si no, somos comunistas dignos de ser expulsados y despreciados. Bueno, importante pues. Cambiar de religión fue fácil. Hasta le llegaron a decir libre pensamiento. Ellos apoyan, la derecha apoya el libre pensamiento religioso, pero no cambian su fundamentalismo ideológico sobre la economía capitalista y no cambian su visión de derecha y de sistema vertical de dominio. Aclaramos. Ocupan la religión para condenar el comunismo. Y el comunismo no es religión. El comunismo es una teoría económica, política, social, en el que, para vivir como hermanos, para cumplir la ley de la humanidad, de la justicia, de la libertad y de la igualdad, caben los que creen y no creen en Dios. Podemos vivir como hermanos, pero muchos ocupan la religión como un método de domesticación y creen que domesticando a la gente vamos a vivir más en paz. La libertad no tiene religión, la igualdad, la justicia no tiene religión, es porque es el Dios mismo. Si es auténtico Dios, tiene que ser justo, libre, y nos ha hecho iguales. Por eso Dios nos manda a vivir en paz. Pero aquí se ha hecho el chapandongo ese. Y los de derecha siempre han creído en el sistema vertical de dominio, de modo
que en cuestión de religión, esa clase social tiene religión, pero no tiene fe. Es otra harina de otro costal. No nos vamos a meter en eso. Son muy liberales, pero en cuestión de pensamiento político son algo así como ellos mismos se llaman talibanes, radicales, cerrados, obcecados, fundamentalistas. Y por eso es muy importante que por lo menos de lo menos nosotros reflexionemos sobre el pasado, cómo se ha convertido todo ese pasado en lo que hoy se llama derecha, que para mantener el poder se dedicaron a perseguir lo que ellos decían que eran comunistas. En nombre del capitalismo, de su religión y de su Dios, se apoderaron de toda la riqueza de los pobres de todos los países, y especialmente El Salvador, desde donde estamos transmitiendo. Y se declararon que tener riqueza, aunque sea robada, era bendición de Dios. Por eso, Cristo define que su máximo enemigo es el poder y el dinero, que es lo que el Padre nunca creó, porque el Padre creó todas las cosas para todos, y el dinero que no ha creado nada, lo quiere para sí mismo. Los de derecha, fíjense, se sienten muy a gusto declarando que son de derecha, y que creen en su Dios, y que luchan contra el comunismo. ¿Y por qué luchan contra el comunismo? Porque los comunistas no creen en Dios. Muchos del pueblo no tenemos, por no entender qué es ser del pueblo y qué es ser de izquierda, no tenemos valor de declararnos con la idea de que la comunidad, la participación, lo popular es lo único auténtico en un pueblo que quiere ser libre y vivir en paz. De tal modo, pues, que muchos llegamos a creer que Dios es capitalista y que por eso hace milagros, y que los que tienen dinero es porque han sido bendecidos por ese Dios capitalista, que ese Dios capitalista hace milagros y da riqueza. Y por eso hay que dar limosna, porque si doy bastante limosna, ese Dios me va a recompensar. Y no es exagerado lo que estamos diciendo. Ustedes más que nunca lo han oído, lo han visto, y aún han participado en esos grupos religiosos donde solo dando limosna para oportunismo de otros que acumulan, ese Dios nos va a bendecir. Aquí hay templos donde se dice que hay que dar diezmo, primicio, y donde el pastor o los pastores viven a expensas de los pobres que, como dijo aquel, nos trajeron la Biblia y nos dijeron que cerráramos los ojos e hiciéramos oración. Cuando abrimos los ojos, teníamos la Biblia en las manos, pero la riqueza ya se la habían llevado. Bueno, y no es exagerar, ustedes lo saben. Por eso, pues, en lo que se habla de Dios, así lo han mantenido muchos, y muchos creemos que si Dios no hace milagros, que si Dios no nos tiene a gusto como queremos, no hay que creer en ese Dios. Por eso, pues, en esas iglesias y en esa derecha se dice que todos los problemas hay que dejárselos a ese Dios, porque con su poder divino todo se solucionará. Y en esas iglesias, en esos templos, está prohibido hablar sobre problemas sociales. No se debe de hablar de hambre, de injusticia, de desigualdad, porque dicen con mucho cinismo que eso es meterse en política. Imagínense cosas más serias. Y como así sucede cuando hay abundancia de ignorancia, se va enraizando más y se profundiza más el conformismo, el modo de vida indiferente, y todo cae al final
en que lo podemos arreglar teniendo lástima y dando limosna para no luchar por la auténtica igualdad de hermanos con hermanos, para no luchar por la justicia, porque hay que darle a Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. En esos templos no se puede hablar de libertad. Y solo cuando el pueblo es consciente de lo que es igualdad, justicia y libertad, encuentre el camino para que podamos vivir en una sociedad en paz. Eso fue lo que hizo Moisés allá en el desierto. Organizó al pueblo, lo sacó de la esclavitud, se fue a correr el riesgo al desierto, vivió 40 años, pero hizo un pueblo diferente del esclavizado que estaba allá en Egipto. Bueno, hoy es viernes, ya lo sabemos. El viernes de consideraciones sobre la historia. Invitémonos a cambiar de modo de pensar y capacitémonos para tener la posibilidad de interpretar los acontecimientos que nos rodean, sean políticos, sociales o económicos, desde la visión de pueblo que corresponda a los intereses sociales, políticos y económicos del trabajador, del luchador, de las mayorías populares. Y hoy por hoy, dejemos este argumento y pasémonos a otro. Como que cada día se escribe la historia y la mayoría de nosotros solo conocemos los sucesos nacionales o lo que está sucediendo en el país por los medios noticiosos, ya sean escritos, radiales o televisivos. Y todos sabemos que esos medios radiales, televisivos o escritos son propiedad de personas o de individuos que pertenecen a esas familias minoritarias, pero que tienen muchos recursos económicos y que viven y que ganan precisamente con divulgar, con hacer esas publicaciones, y nos venden la noticia y con eso aumentan sus capitales. Y como dijo nuestro maestro político, el grandioso Jesús, de lo que hay dentro es de lo que habla la boca. Pues fíjense que no es falso ni exagerado decir que los dueños de los medios, de los grandes medios de difusión mayoritaria, de divulgación en este país, reflejan nada más y nada menos el pensamiento, el sentir y el ver de esa clase social que ellos les gusta llamarse, que son de derecha, capitalista y burgueses. Y que de paso luchan contra el comunismo. Al comunismo lo clavan de subversivo, de peligroso, que atenta contra el orden establecido por ellos y que no respetan las reglas del juego. En esas reglas del juego solo esa clase social juega. Son los mismos que en el año 32 dijeron que había que matar 35,000 porque eran comunistas y que apoyaron todas las tiranías militares que mataran, fusilaran, porque eran comunistas, porque el peligro de otro pensamiento diferente, que no sea capitalista, arruina la sociedad. Históricamente, pues, debemos saber que son las mismas familias que descienden desde los tiempos coloniales y que cuando hicieron la independencia nacieron los terratenientes y se apoderaron de todo, que después de la llamada independencia continuaron aliándose, haciéndose parientes, familiarizándose con extranjeros blancos. Aquí ha habido un dominio blanco, porque si algo negro trajeron, se llamaban esclavos. Y que por supuesto, estas pocas familias, todo avance tecnológico que ha venido en este país, tienen toda la ley hecha de tal manera que todo avance tecnológico, científico, tienen la economía para apoderarse, y de manera especial de apoderarse de todos los medios de comunicación, y que han dictado una ley para legalizar de modo
radical que el pueblo como tal, ni gente de abajo, ni las organizaciones populares tengan acceso a esa forma de propiedad sobre los elementos de la comunicación. El último acontecimiento, para decir algo, y porque muchos no conocemos el tema, y por no conocer el tema, tampoco nos interesamos, es el caso de lo sucedido con cuestiones de la radio, con las comunicaciones, con la Superintendencia de Comunicaciones, llamado SIGET. Fíjense que este organismo llamado SIGET, por ley tiene una directiva formada por gente elegida por los representantes de las organizaciones sociales. Pues bien, como ya había llegado el tiempo el año pasado de cambiar la directiva, se eligió una nueva directiva como lo manda la ley. Pero como no salió elegido ningún perteneciente a ese grupito poderoso, con mucha actitud talibana, que siempre tuvo el poder de dominar la radio, de legislar las televisiones y no permitir que se democratice la comunicación, al sentirse desalojados en esa elección, recurrieron al poder judicial, llamado una corte. Destituyó esa famosa corte de los 4 caballos, jinetes se dice, pero son caballos sin jinete. Destituyeron a esos elegidos democráticamente y repusieron por tiranía legal y judicial a los anteriores titulares, que pertenecen a la talibana manera de pensar de la derecha. Decimos que estos tragos muy poco sabemos nosotros, y por no saber de estos tragos no los saboreamos, porque no conocemos, nos han ocultado eso. Pero así son y así serán las cosas en este país. Añadiendo que dicen que dijeron, porque habían dicho que acaba de pasar, nada más y nada menos, el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero. Aquí en este país, El Salvador, había de iniciarse una lucha el día 13 de febrero por la libertad de la propiedad de los medios, y especialmente de la propiedad de las radios. Porque en este país la mayoría de los radios son propiedad de unos pocos, de unas pocas familias. Y clarito, no lo podemos desconocer, que son de derecha. Aquí apenas una golondrina no hace verano, tenemos Radio Maya y Arpas con unas frecuencias bien limitadas. Somos una isla. Pero bueno, si hablamos de radio, de televisiones y medios escritos, todos están en unas pocas manos. Y por eso tenemos una manera única o muy unilateral de pensar, porque aquí no se permite otra clase de pensamiento. Por eso, pues, Radio Maya y Arpas, como se dice, aunque una golondrina no hace verano, vamos a unirnos todos para hacer verano. Es bueno, pues, que los oyentes de la Maya cambiemos de pensamiento. Y sobre todo en este tiempo electorero, todos debemos definirnos si somos de derecha o de sector popular, llamado así de izquierda. El maestro político dijo: si eres caliente, te acepto; si eres frío, también; pero si eres tibio, te vomitaré. Está escrito. ¿Cuántos del pueblo nos han inducido que es mejor no meternos en nada? Nos han metido en la cabeza y en el corazón que es mejor ser tibios, vomitables, pues. Casi ya se nos va acabando el tiempo del programa, miren a qué hora estamos. Pero no queremos quedarnos sin pasar en el aire las invitaciones. Les queremos invitar a buscar el pasado.
Fíjense que en años anteriores, en tiempos de la oligarquía y de las tiranías militares que hemos sufrido en este país, los 3 primeros meses del año del conflicto armado de manera especial, y antes, en otras épocas, como en estos 3 meses no llueva, el ejército, siempre dominado por la derecha, hizo en este país masacres desastrosas. El Zumpul, el Mozote, en Santo Domingo de Guzmán, allí en Las Hojas, en la zona de Izalco, Nahuizalco, enero, febrero y marzo del año 32. Y como cosa inmediata, queremos recordarles que este 24 de febrero vamos a conmemorar 29 años de la masacre de más de 150 personas allí, en otras partes más regadas diferentes, allá en Tenango, Guadalupe, 24 de febrero. Al oriente de Suchitoto, junto al río Quesalapa, el Arenal, le dice. Hagamos un esfuerzo, muchachos, por estar presentes en ese evento. Es una vigilia que va desde las 4 de la tarde hasta el amanecer. El 12 de marzo, no olvidemos que es el día del Padre Rutilio Grande, símbolo de la lucha campesina por el derecho a la vida, a la tierra y a la libertad. Y el 24 de marzo, todo salvadoreño bien nacido, debemos unirnos y conmemorar el martirio y la resurrección del salvadoreño más conocido en el mundo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Seguro que los de la derecha no les gusta esa conmemoración. Miren, hasta la ONU reconoció que fue asesinado por elementos de derecha, que lo acusaron de ser de izquierda, y por hablar, era de izquierda, por hablar como había aprendido de su maestro político, el carpintero, el palestino, el judío, el joven Jesús de Nazaret. También quiero agradecer que algunos amigos ya llamaron al 2226-5576 para poder informarse de cómo va a ser el retiro espiritual los 3 primeros días de la Semana Santa. Nos da alegría, les agradecemos. Los que quieran participar, al 2226-5576. Y en la historia de los sucesos de la semana se habla que han hecho un operativo contra el crimen organizado. La derecha lo publica con todo escándalo y novelería, que si son 416, que no sé cuántos allanamientos. Miren, hablando con una gente, ¿cómo aprende uno? Una señora me dijo, mire, fíjese que eso que está sucediendo, esos negocios que dicen que han incautado, eso tiene culpa el banco. ¿Y por qué? Ah, porque usted va al banco y quiere poner un negocio, le cuentan las costillas, los pelitos de las pestañas y le piden hasta la magnífica. En cambio, cuando alguien tiene necesidad y anda desesperado y se encuentra con estos señores que tienen dinero mal habido, le dicen, no se aflija, señora, nosotros se lo vamos a prestar con el mismo sistema bancario, sin hipoteca y sin nada. Sabemos que usted va a cumplir. Serán amenazas, pero tienen mayores facilidades. Eso es lo que ha hecho que haya en este país todas esas formas de negociar, porque los bancos prohíben. Porque el dinero no está a disposición del pueblo. Cuando uno lo va a dejar al banco es una cosa, pero cuando quieren prestarlo o quiere sacarse es otra. Por eso, pues, es importante que estos señores que tanto hablan de democracia, nunca hemos visto que un banco haga una donación, al contrario, celebran ahí para recoger y saludar con sombrero ajena. Pero también por el tiempo que nos está hallando, queremos decirles que nos da alegría porque han liberado a una mujer, compañera, hermana, sufrida, de origen popular, que se llama Teodora Vázquez, trabajador en una escuela, que la acusaron de un aborto. Ha cumplido 10 años, 7 meses. Por la hipocresía del sistema judicial. Aquí no hay salvación para nadie. Bueno, amigos, ¿qué podríamos decir? Espero que de lo poquito que hayamos podido participar, porque siempre nos quedamos a medio camino, nos
Animemos a recuperar y apropiarnos de la historia. Que Dios los bendiga, los proteja. Nos vemos el 24 de febrero en Tenango, Guadalupe, y esperamos encontrarnos en los retiros espirituales lunes, martes y miércoles. Que Dios los bendiga. Gracias. Los bendiga. Gracias. Los bendiga. Gracias. Los bendiga. Gracias. Los bendiga. Gracias.